Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá de nuevo, después de tiempo ausente, de cero actividad en el canal, que tiene una razón. Muchos de ustedes ya habrán visto que estoy promocionando mis libros en Amazon, los de Cristal Viviente, que ya hablaré en su momento. Y también estoy trabajando mucho, aparte de estar trabajando en esos libros, en el cómic de Salvat, el demonio de arena. Y hoy, bueno, me toca hablar de Salvat, un poco la historia, de dónde sale, y del trasfondo creativo, ¿no? O sea, voy a hablar de manera personal, no puedo hablar en nombre de actividad de otros dibujantes o guionistas, de los que realmente, bueno, he estudiado mucho. Les voy a contar el proceso, cómo llegué hasta aquí, y el viaje, porque fue un viaje muy largo para terminar con este cómic, ¿no? Que hasta ahora lleva 7 números publicados y tengo un montón más en proceso. Bien, todo empezó allá muy lejos de hace tiempo, cuando era un joven recién egresado y una de mis mayores aficiones era el heavy metal. Me gustaba la parafernalia, eh, toda esa cultura. Mis referentes eran las canciones, o sea, me gustaba porque había un contraste muy marcado entre la temática de las canciones que se hacían en Argentina en diferentes áreas, ¿no? Y canciones que había escuchado yo durante mi infancia mucho. En mi casa se escuchaba demasiado folclore y tango. El tango venía descriptivo, pero también venía con cosas de una temática nostálgica y muy triste. Era como que casi todos los temas, salvo algunos que podría decir que tenían cierto humor de algunos eh, músicos, pero en general era la representación de un lugar, una ciudad un poco oscura, donde los protagonistas eran abatidos por la realidad. Y vale recordar nada más las cosas de Discépolo, ¿no? de Cambalache y cosas así, donde comienza diciendo que el mundo fue y será una porquería. Fue y será una porquería, como una confirmación. Y después también canciones folclóricas como Paisaje de Catamarca o El Arriero, ¿no? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Muchas cosas eran así y la verdad que yo no me sentía identificado. También en esa época, en la época de la escuela, generalmente las chicas estaban eh, más informadas de la movida cultural y eran mis compañeras de curso las que me hicieron conocer a Tanguito, a Sui Generis, Serú Girán, que también era lo mismo, era lo mismo, era lo mismo. En aquella época Charly García ya era solista, ya estaban canciones como Plateado sobre Plateado, Los Dinosaurios. Eh, y se escuchaba mucho Sui Generis, ¿no? O sea, esa Rajunia en las Piedras, Confesiones de Invierno, todas eran un bajón. Eran de gente abatida que se rendía o parecía estar rendida ante el peso de la realidad. Puedo nombrarles muchos ejemplos, pero era mi visión. Por ahí estoy equivocado, por ahí hay mucha alegría, los carnavalitos son alegres. La cumbia
era alegre, pero era un tipo de música que a mí no me gustaba. Pero tengo que decir que la cumbia sí era un mensaje de alegría y con humor, con humor. Pero tampoco me representaba. Entonces empecé a escuchar, mejor dicho, ya empezaba en TV, ya estaba en TV, y veo Iron Maiden. Y claro, empiezo a escuchar las letras y todas eran de desafío, y de vencer, y de salir adelante, de pelear contra la adversidad. Ni hablar cuando escuché Judas Priest. Ese sí, ¿no? O sea, era todo, yo me la banco, yo voy al frente, yo no me rindo, no me arrodillo. Eran así los estribillos, todos así. Me voy a vengar. Este, y empezaba a sentirme muy afín con ese tipo de personalidad que acompañaba mucho mis lecturas, ¿no? En esa época yo leía mucho a Robert Howard y Conan era un tipo que no se aflojaba, nunca se rendía. Podía haber un demonio ahí de 5 metros de alto con un mago que tenía sometida a toda la ciudad, pero Conan iba con la espada o una daga nada más, o con los puños, se enfrentaba y salía adelante. Y no tenía nada, porque lo único que era su físico y su testarudez. Y, y defenderse, ¿no? Como un animal ante el peligro, no se rinden. O sea, pueden estar con un enemigo que les triplica de tamaño o los quintuplica de tamaño, pero los animales se defienden igual. Salvo algunas excepciones que se dejan matar porque ya están totalmente condicionados. Pero generalmente los felinos o ciertos animales no se rinden. Bueno, ¿por qué toda esta intro, ¿no? sobre una manera de ver el mundo? Imagínense, yo tenía, bueno, ya no era un niño, tenía 17, 18 años, y se me hizo la idea de escribir, porque quería escribir, quería contar historias. Yo a los 12 años ya empezaba a esbozar las ideas de Cristal Viviente. A los 12 años, primero con juegos con mis hermanos, con mis muñequitos, con mis miniaturas de Star Wars, yo ya creaba historias. Pero este Salvat era como mi Conan, era lo que yo pensaba. Tipo forzudo, tipo grande, impresionante, eh, que se abría camino ante los obstáculos. Estaba hasta ahí el planeamiento. Y ahí empecé a descubrir que uno a veces quiere, pero no puede. O sea, había otras cosas en mí. Y para escribir Conan tenías que haber nacido donde nació Robert Howard y quizás llamarte Robert Howard. Eh, y me di cuenta que mi personaje, los trasfondos de mi personaje estaban más arraigados hacia otra orientación. Y esto es algo que a veces discuto con amigos sobre una cosa que le dicen la argentinidad, que para algunos se traduce en que tenés que poner che en todas las frases y mandarlo un fardo y situar la acción en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier parte de Argentina. Y yo me di cuenta que eso para mí no es tan cierto, porque me di cuenta que yo soy argentino en cualquier parte del mundo y ni siquiera tengo que decir. Se dan cuenta, se dan cuenta. Yo no conozco muchos países, conozco nada más que Paraguay y Brasil, pero estuve bastante tiempo en los dos. En Brasil mucho más. Y en ningún momento nadie me confundió con un brasileño. O sea, cuando hablaba portugués por ahí los confundía porque tenía un acento raro y me preguntaban de qué parte de Brasil era, pero después yo podía enseguida con mi actitud, o sea, cuando estás afuera te moves muy humildemente y con mucho respeto al lugar donde estás. O sea, tratás de ser
lo menos ofensivo, siendo argentino es difícil, lo menos ofensivo posible. Respetar el lugar, respetar la cultura, respetar a la gente y moverte de acuerdo a la idiosincrasia, a las formas del lugar donde estás. ¿Qué es lo que me di cuenta cuando salí de Argentina? Que había una especie de engaño, permiso, de engaño en que nos vemos como europeos. Nos vemos como europeos. Es muy difícil, es común que tengamos apodos como el tano, la tana, el gallego, el gringo, el vasco, el ruso. Como que eso aporta una chapa, como decimos nosotros, una chapa, a la identidad. Y muchos dicen, pero tengo doble nacionalidad, porque me voy a Italia, el nono, o me voy a España, donde es mi abuelo. Hay una mirada hacia Europa. Tiene mucho que ver, tenemos una cultura recontra europea, recontra italiana y española, no europea. Si bien también han venido de otros países, pero digamos que prevalece lo italiano. Nuestros apellidos obviamente nos identifican como españoles. Pero así igual, para el que vino de afuera hay como una especie también de rompedura, ¿no? Rotura de identidad, porque en el mismo puerto cuentan que la gente que anotaba a las personas cuando venían de lugares diferentes, como Güemes, como Gardel, le ponían una sonoridad, un nombre nuevo, un apellido nuevo, que sonaba más o menos como el verdadero. Y ahí empezaba a perderse la identidad que verdaderamente tenían, para convertirse en algo, no una nueva identidad, en algo que le faltaba identidad. ¿Y a qué voy? O sea, estoy contando esto que se ve, pero vas a hablar de Salva. Estoy hablando de Salva. Me di cuenta cuando salí que era lo que dicen latinoamericano. Yo era latinoamericano. Estaba muy afín con las culturas. No era europeo. No era. Si bien tengo así, estoy seguro que por ahí voy un día a Italia o a España y me siento cómodo. Estoy seguro. Pero en estos dos países que les digo, yo no me sentía tan ajeno. Había una relación. Entonces, cuando escribía Salva, también me di cuenta que inconscientemente, o era mi subconsciente, a mi personaje le aportaba rasgos del lugar de origen del autor. Yo suelo aportar momentos o escenas autobiográficas, pero con él no, porque era la antítesis. Yo buscaba algo que fuera diferente. Yo creo que las culturas y los colores de piel, todo identifican un lugar, una procedencia. Y eso es muy, muy bello, muy bello. No tendría que darle vergüenza. Yo creo que los racistas son los que agregan vergüenza a la procedencia. Los racistas son los que agregan que esta cosa de decir, pero en realidad, ¿por qué tiene que ser de cierta raza o de cierto lugar o con ciertos rasgos característicos? El personaje tendría que ser... No. Ahí es cuando yo creo que el racista trata de disimular y ocultar su racismo. Entonces pone como que él preferiría que fueran de distintos colores. Yo creo que no. Yo creo que identifica mucho a las personas, su manera de hablar, su cultura, sus festividades y, cómo no,
sus rasgos. Y me di cuenta que esa cultura me arrastraba, esa condición. Y acá voy a Salvat, que fue un fracaso total. Querer hacer como Conan, un cimerio, tipo que tenía basado su cultura en los celtas, y que aparte tenía una discursia muy diferente, una manera de ver el mundo que no existía en la edad antigua. No existía ese pensamiento del tipo independiente o único que se abre camino solo. Había creencias, había temores diferentes, había supersticiones. Conan es como un soldado del siglo XX moviéndose en una edad prehistórica. Y bueno, funciona, es divertido, me encanta. Es un superhéroe, hay cosas que hace que un ser humano normal no llega a hacer. Me acuerdo que una vuelta estaba en una costa, creo que justo es el cuento en Asgalum creo que estaba, si no es el de la reina de la Costa Negra, pasa raspando, que le pegan, no sé, es un planazo, un martillazo en la cabeza, y, y dice que le había hundido el cráneo, pero no le hizo nada. O sea, podía hacer esas cosas con él. Pero no sé si fue Robert Howard ese, capaz que fue otro, Link Carter o Sprite de Camp. Así que no, tendría que chequearlo. Pero me acuerdo que vi eso. O cuando se arrojó, sí de Link Carter, se arrojó desde una torre con un cadáver. Y claro, y el cadáver cuando golpeó el suelo, eh, le amortiguó el golpe. Y a él no le dolió. O sea, cosas de cómics, ¿no? De historietas funcionan muy bien. Pero estos cuentos funcionaban muy bien. Entonces, cuando Salva, que empieza a hacer los primeros bocetos, basándolos en los músicos de heavy metal, más que nada los cantantes, y los personajes eran todos así, eran como sacados de bandas de heavy metal. Y, y crea a los nómadas, ¿no? O sea, ya ahí, un poco tocado por Mad Max, dije, en motos, tiene que haber muchas motos, tienen que ser tipos que viven en el desierto en clanes y tienen esta estética, así que parecen rockers y que les gusta esa música, escuchan esa música, incluso iba a haber conflictos de peleas entre distintas tendencias de musicales. Era una estupidez que le ha puesto, eran cuentos que se llaman La Guerra de Música, muy idiota, muy tonto, pero son ideas que estaban ahí. Obviamente después las descarté. Eh, y el personaje trataba de ser así y todo, pero yo no podía, ¿no? Mi personaje tenía trasfondo, tenía sus miserias, tenía sus inquietudes. Y si bien encaraba como líder muchas veces, Salvat no, no era un tipo que, que vencía siempre o que salía de circunstancias ganador. Muchas veces me parecía muy insostenible que ganara. No podía hacerlo como Conan. Y tenía inseguridades. Cuando Conan ni piensa en la seguridad, no reflexiona, siempre va para adelante. No. Me salía porque me transmitía lo que la cultura de mi país me transmitía. Y aparte, en Conan, los reyes, y incluso Conan termina siendo rey, eran como puestos, como fichas que podían ser esclavo, rey, era como, un día eras una cosa, un día la otra. En cambio, los malos eran los poderosos en, en Salvat, los que tenían mucho poder, los que tenían la tecnología.
los que tenían todo a favor para ganar. Y él era del pueblo, de los que no tenían, de los que abrirse camino era muy difícil y donde la unión hacía la fuerza, y dentro de la unión era difícil convencer a otros de que vayan a la guerra. Todos querían escapar a eso. También después, una cosa que me criticaron mucho también al principio, era esto del héroe que llega, muy setentoso es esto. El tipo que llega, se hacía mucho en los westerns, ¿no? El tipo que llega a un pueblo, hay un conflicto, lo resuelve y después sigue camino. Y todos los personajes de cómic en Argentina, de la editorial Columba y la editorial Record también, o sea, la revista Scorpio y D'Artagnan, el Tony, Fantasía, Nippur Magnum, Intervalo. En esas revistas siempre era un tipo, personaje, sea Wolf, sea Gilgamesh, sea Nippur, sea Yacaroy, Dennis Martin, llegaban a un lugar, había un problema, ellos se inmiscuían, venían de afuera pero se metían en el problema, lo resolvían y después no se quedaban, seguían camino hacia otra ciudad donde había otro problema, hacia otro barrio, hacia otro lugar. Era algo que funcionaba mucho en ese tipo de cómic que parecía que iba a ser eterno, que siempre iban a haber esas aventuras, siempre iba a haber esos personajes que iban a trascender, y bueno, desaparecieron. Salva tenía un poco la estructura esa. Había un personaje que se llamaba Mark, que era también un pelilargo, con un amigo que tenía el brazo robot, en la estética de Soy Leyenda, ¿no? Pero más que nada Omega Man, porque había unos mutantes, así igual que en Omega Man, eran vestidos así con capuchas y una ropa rara y todo deformes, y peleaban contra esos, los mutantes, ¿no? Era después del Pozo Holocausto, dibujado por Rick Villagrán. Que a mí no me gustaba a una sola cosa, la cara de bebé que tenía Mark. O sea, me parecía una cara de un modelo. También el tipo era súper musculoso, como Orgron. Orgron estaba buenísimo. Es otro personaje también de Villagrán. Porque era re bueno, inocente, era un bárbaro. Era como un Conan, pero bonachón, buenazo. Se parecía más a He-Man en el dibujo que a Conan. Pero bueno, a lo que a mí ya me molestaba cuando leía Mark, era que el personaje tenía una cara de... parecía sacado de una revista de modas. Y claro, no, me parecía incoherente. Muy bello el dibujo de Villagrán, es espectacular. Pero me gustaba por ahí más Wolf, de Safino. El personaje tenía otro talante. Pero obviamente, eso fue hasta que vi a Barry Windsor Smith y a John Buscema. Conan. Y ahí dije, pero este está mucho mejor. Este es más expresivo, mirá la cara que tiene este tipo. Es una bestia. Yo no quería ni una cosa ni la otra para Salva. Lo que buscaba era un tipo que podría tener cara de loco, pero a la vez que mostrara cierta calma y cierta tristeza, o sea, cierto abatimiento, como desaliento de la vida. Obviamente había muchos matices en el personaje y empecé a bocetar, empecé a dibujarlo, primero salía muy parecida a otras cosas, y en la descripción, cuando empecé a escribir de él, dije,
para chocar, ¿no? Que este tenga el pelo rubio, castaño. Hay toda una explicación para la estética, la genética de Salva, pero sería spoilear uno de los secretos más guardados de la trama, ¿no? Los ojos marrones. Era muy importante ese contraste. Porque incluso amigos que hicieron fanarts, o incluso me acuerdo que con un escritor español, se llama Alexis Brito Delgado, hicimos que él tenía un personaje que se llama Dorian Stark, que también era del post-holocausto, y los hicimos cruzarse, un crossover. Y él cuando lo escribe a Salva le puso ojos azules. Y le dije, yo le escribí, dije, no tiene ojos azules. Es grandote, es rubio, pero no tiene ojos azules. Tiene que tener ojos marrones. Y era porque yo quería indicar ahí esta cosa de los que no tienen marcado origen. Yo quería, así como los argentinos que somos una mezcla de distintas culturas, quería que Salva fuera lo mismo. Entonces pensaba que con esto iba a agregar que, aparte, conocía a muchos chicos y chicas que tenían cabellos claros, rubios y ojos marrones. Me gustaba esa combinación. Tenía el personaje, me faltaba crear el ámbito. Tenía tipo 2 metros de altura, musculoso, imponente, nómada, motoquero, pelo largo, rubio, ojos marrones, barba descuidada. El personaje que vino después, que no voy a hablar de ese personaje, pero lo voy a mencionar ya, que es Sandy, la moto robot, que le salva el cuero a Salva en un montón de ocasiones. Diría, es coprotagonista. O sea, yo algunas veces estuve tentado a ponerle Salvat y Sandy. Pero bueno, ese personaje lo inventé mucho después. Así que tenía una trama. Me puse a escribir, ahí con mis 19 años, y dije, bueno, ¿cómo se origina todo? El origen es un chico, escribí sobre un orfanato, después escribí sobre los nómadas del desierto, todo la infancia, cómo él se transformó en un guerrero, cómo él aprendió a conducir motos, a manejar armas y a desenvolverse con los nómadas, ¿no? Que los nómadas lo que hacían eran robar, vivían del saqueo y del robo. O sea, tenían plantaciones y cosas así en el desierto, pero lo que más hacían era el pillaje. Y Salvat era uno de los mejores en hacer eso. Hasta ahí, bueno, ¿qué era? Tenía el trasfondo más o menos, conocía los lugares, había hecho un mapa. Pero, claro, faltaban cosas, o sea, el conflicto. Entonces agregué a la historia los poderosos. Los poderosos eran los Seishones. Los Seishones son unos cyborgs que en realidad son seres humanos atrofiados que viven dentro de robots. Son muy pocos y tienen un computador que los guía y los organiza. Viven en el norte, en una parte de un yermo helado que es casi inaccesible. Pero de ahí salen y, miren, ya se me hacía la idea, pero debe ser por haber leído a Estergel. No solo se imponían a través de la fuerza, la manera de imponerse era a través de la tecnología. Y con eso compraban a los reyes, o sea, a los gobernantes. El planeta se llama Arena, es un solo continente. El planeta Arena está formado por ciudades-estado. Y cada ciudad-estado tiene obviamente un gobernante. Y cada gobernante está al servicio de los Seishones de Progreña. O sea, usan a su propia población como
una clase trabajadora explotada que rinde. Pero en secreto, los sellones quieren exterminar a los humanos. Y quieren empezar por los que crean más problemas. En este caso serían los del sur, que son los nómadas del desierto que está en el sur. Así que crean dos cosas. Son unas patrullas que se llaman las patrullas del infierno, que son sellones en motos, robots, con la tecnología más avanzada. O sea, vencen siempre. Es muy difícil hacerle frente a esas motos. Los nómadas tienen motos, muy buenas motos, pero no son robots, son motos normales con tecnología, o sea, tienen dispositivos electrónicos también. Y artilladas, o sea, tienen armas como ametralladoras o lanzacohetes o arpones. Van así, las motos son diseñadas así. Yo las diseñaba de esa manera. Me gustaban mucho las motos y mi casa estaba llena de revistas de motos, de todas las que salían. No me perdía una carrera. Me encantaba eso. No, es el único deporte al que realmente sigo, ¿no? Y amaba el Rally París-Dakar. Me fascinaba, lo seguía como loco. Y hoy sigo algunos youtubers que recorren el mundo en su moto. Y hago eso regularmente. Es fascinante porque ves todas las dificultades que hay en el terreno, aprendes mucho. Bueno, entonces ya tenía un enemigo y tenía un conflicto. Querían exterminar a los nómadas. Así que eso me llevó a hacer una historia bastante larga que se llamaba La Guerra de los Clanes. Porque pensé, y bueno, los malos son siempre así, o sea, no van ellos a pelear como en las películas. Hacen que se peleen los enemigos, se maten entre ellos y después recogen los pedazos. Entonces, se me ocurrió que alguien había hecho que los clanes se maten entre sí, se peleen, que se vuelvan enemigos. Los clanes que estaban siempre unidos empezaron a tener diferencias y se pelearon. Entre esos estaba Salva. Y acá viene la parte, ¿sí? Si alguien que está viendo este video leyó, dice, pero ¿de qué está hablando? Lo que yo leí no tiene nada que ver con eso. Obvio, sí es verdad. Porque todo esto es spoilers de lo que vendrá. Cuando mostré los primeros galeradas, que se dice, los primeros bocetos de historia, todos mis amigos, por ahí alguna gente que me quería mucho, no me decía nada. Pero era horriblemente escrito. Feo. Y también malas ideas. Mal puestas y mal escritas, para decirlo en una sola palabra. Así que pasaron los años. Un poco dejé a Salva congelado. Dejé casi todo. Dibujado, sí, pero dije, habrá algún momento de hacerlo. Y en un momento se me ocurrió entrar a un taller literario y volver a escribir todos los cuentos. Ahí recibí críticas, recibí consejos, recibí puntos de vista que me ayudaron bastante. Y una buena contemplación, ¿eh? La verdad que tengo que acordarme de toda esa gente. Primero de un taller online que había llamado Taller 7 de la revista Axon, la revista electrónica Axon, que era de ciencia ficción, con gente muy amable y muy copada, muy buena gente. No eran solo argentinos, había de todas partes del mundo. Colaboré con dibujos con esa revista y con otras, con Alferidiani. Y de pronto cuando los cuentos empezaban a tomar forma y a ser más potables, me contacto con un portal
que hacía una revista electrónica, era un portal llamado Aurora Bitsign. Y eran fanáticos de espada de brujería. Tenían un par de escritores ahí que se dedicaban a hacer historias sobre bárbaros y guerreros. Así que les escribo, esto calculo 2007, 2006, creo. Sí, 2003 tal vez. Y les digo que tengo unos cuentos, y van los cuentos de Salman. Pero ahí Manuel Burón, que era uno de los directores de la revista, me dice que le ponga escenas de acción. Algunas eran muy reflexivas. Ya les dije que Salman no era como Conan. Era un tipo pensador, que se perseguía, que se cuestionaba las cosas. Entonces, claro, ellos la tenían mucho más clara ahí en Aurora Bitsign. Me dice, agregá escenas de acción, que se peleen, que haya... Ah, interesante. Así que, gracias a ese hombre, a Manuel Burón, un español, yo añadí escenas de acción y después me sirvió para, cuando estaba escribiendo Cristal Viviente, agregar lo mismo, añadir lo mismo. Así que todas las escenas de pelea que hay me surgieron por ese consejo que me dieron ahí. Así que en todas las historias había una escena de pelea, o dos, pero pelea, ¿eh? Yo no quería, o sea, hay una cosa que te muestra Hollywood, y lamentablemente para que una vez se vio forzado a pelear y no tiene entrenamiento, nada, o sea, tiene que pelear. Las peleas en la realidad no son como en Hollywood. Nada es como en Hollywood. Ni los tiroteos, ¿no? Yo no tuve ningún tiroteo. Pero a veces la pelea es breve, la gana el que pega primero, ya tiene el 50% de la pelea ganada, quizá dure poco, y si dura más es porque se ensaña, el que viene ganando se ensaña en el que ya perdió. Y lo feo de las peleas de verdad es que lastiman, y te pueden dejar mal para siempre. O sea, no es como las peleas que se pegan 100 piñas y están espectacular. Si no, si tienen algún amigo boxeador, pregúntenle o simplemente mírenlo. Saben que siempre hay daño. Siempre hay daño. Un buen golpe te puede arruinar la vida, te puede dejar sordo, te puede dejar tuerto, te puede anular un movimiento en alguna parte del cuerpo, y quizá te provoque la muerte un tiempo después. Entonces yo quería tipos duros, pero que se dieran, se golpearan y utilizaran cualquier recurso para ganar. Esto implica morder, implica meter el dedo en el ojo. Quería peleas así, que los tipos y separarse, o sea, no hacer eso que se abrazan y ruedan por la tierra como en ciertas películas, o sea, que parece más una danza amorosa que una pelea, cuando estos tipos se quieren reventar, ¿no? Y también lo he visto, el otro cuando pega y te pega, no te pega a acariciar, te pega a terminar la pelea con ese golpe. Por eso es horrible, las peleas son horribles, la violencia que puede generar el hombre, y vale todo. Y también sé que muchos que van a los gimnasios a practicar artes marciales, cuando se encuentran con una situación así, se olvidan toda la técnica. Y pelean como viene. También tiene mucho que ver la furia y la rabia que tengas en el momento. Yo quería poner eso en las historias de Salman, que el tipo estaba rabioso, se defendía con todo lo que tenía, su vida, sabía que ahí no era un juego. Y bueno, eso lo traté de poner siempre. Y bueno, acá en Aurora Bitsign se publicaron, creo que eran 9 cuentos.
primeros que eran como la primera etapa, y después me publicaron 9 cuentos más que eran la segunda parte. 18 cuentos. O sea, era mucho, mucho, mucho. Todos esos cuentos serían precuela de lo que... No, todos no. La mitad de esos cuentos. Serían precuela de lo que yo empecé a hacer en cómic. Le di vueltas y vueltas y vueltas a la idea de ponerme a dibujar de una vez por todas. Había dibujado muchos cómics, pero no los míos. Muchos cómics. He hecho Los Invencibles, la Biblia Negra del Rock, la de AC/DC, la del Black Metal noruego, cómics unitarios para este y para aquel y para el otro. Pero mis historias nada. Dije, no, ya basta. Me dedico a Salvat, voy a hacerlo yo, voy a publicarlo yo. Así que, claro, cuando vi todo el planeamiento, dije, acá no está Sandy. Y yo quiero que en el primer episodio esté Sandy. O en el segundo. Porque es la coprotagonista. Y claro, ¿qué es Sandy? ¿Sandy qué es? Es una moto robot. Es la moto robot de Sandy. Ahí, esas son las motos. Y claro, tiene voz de mujer, es la compañera, lo protege, lo cuida. Y es importantísimo la trama. Así que comencé por ahí. Comencé por ahí. Y por algo que venía ocultando, que era algo que es otro personaje que también viene junto ahí, son 3 personajes, que es ese espectro que ve él nada más, que le dice que le pertenece y que trata de engañarlo haciéndole creer de que lo domina y lo puede manejar o que alguna vez lo manejó. O sea, él no sabe bien cómo viene el asunto con ese espectro, pero lo que sí sabe es que, y acá viene esta parte que agregué también después, que tiene algunos poderes extrasensoriales interesantes. Son pocos, pero que con esos pocos abarca un montón. Y uno de esos también es ver ese espectro. Solo él lo ve. Solo él lo ve. Y le habla y se le aparece en todo momento. Está como que si estuviera dentro de su cabeza. Y bueno, ahí parte la historia. Ahí empieza la historia. Muchos también me han criticado porque piensa que dispara para todos lados, que no concluye, que está lleno de cliffhanger. Y yo digo, toda la historia es un cliffhanger. Hasta que se va a revelar, va a llegar a un punto en que todas las preguntas, todos los interrogantes van a tener una respuesta. Y la acción va a seguir hacia adelante. Va a seguir hacia adelante. Hoy ya en Global Comics tengo 7 números de Salvat. Y bien, yo pienso que va a haber muchos más. Espero llegar. Y después les voy a hablar de Cristal Viviente un poco para que sepan. Bueno, esto es un poco del origen de Salvat, el cómic, y toda la parte creativa, de todo cómo llegué a crear este personaje. Pienso que todos los escritores y todos los guionistas de cómic pasan por procesos similares, o quizá no, quizá lo hacen más rápido que yo tardé mucho. Pero estoy encantado con el resultado. La verdad que después de tanto tiempo estoy muy conforme. Eh, Tengo que trabajar mucho, mucho, mucho. Por eso no puedo hacerme cargo del canal. Pero lo que sí me gusta es que por fin estoy haciendo lo que quiero, lo que quería, lo que quise toda mi vida. O sea, este es un sueño desde los 19 años
que quería concretar y lo estoy concretando, o sea, lo estoy mostrando, lo estoy dando a conocer. Lo demás depende de la buena fortuna. Muy bien, gracias por aguantar tanto. Nos vemos en otro. Chau, chau.